Bueno, hoy día vamos a desarrollar la oración y la clasificación semántica. Estamos en la página 77 del libro y empecemos primero que nada definiendo lo que es la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la manera como se combinan y ordenan las palabras para formar oraciones. Digamos que esa es la parte principal de lo que es la sintaxis. Dentro de la sintaxis están las unidades sintagmáticas, las que ellas se dividen de la siguiente manera. Por ejemplo, la frase. ¿Y qué es la frase? Es una estructura sintáctica menor constituida por varias palabras que giran alrededor de un núcleo. Hay que acordarnos que el núcleo, por lo general, siempre va a ser un sustantivo. Entonces, blando, corazón. Corazón es el sustantivo. Por lo tanto, la frase va a ir acompañada por otra palabra, ¿no? En el caso, muy atento. Atento es, en este caso, el sustantivo. Mi mejor amigo. Amigo es el sustantivo. Va acompañado de otras palabras que giran en torno al núcleo. Eso es lo que, digamos, se define como una frase. Dentro de la frase también está la oración. Es la unidad sintáctica más importante, de hecho que sí. Es una palabra o grupo de palabras que tiene ¿qué cosa? Tiene sentido completo, entonación propia e independencia sintáctica. Si uno diferencia entre una frase y una oración, la frase solamente, digamos que son palabras que giran en torno al núcleo, y con respecto a la oración tiene sentido completo, tiene entonación propia y posee independencia sintáctica. Por ejemplo, mis amigos viajaron al sur de Lima. En este caso de aquí, esta oración presenta verbos, sujeto y predicado. Y digamos que cada uno manifiesta un sentido completo. Ahora, si hablamos de la proposición, es un síntoma menor a la oración, pero se caracteriza por lo siguiente. Tiene sentido completo, tiene entonación propia, pero dependencia sintáctica. Esa es una proposición. Una proposición siempre va a depender de otra para poder darle sentido completo a la oración. Por ejemplo, dice acá, Luis toca el cajón y canta festejo. Si yo solamente pusiera canta festejo, ¿quién canta festejo? No lo podía precisar, ¿no? En todo caso, si va unida, aparte de eso, con un copulativo, pues el caso de la Y, digamos, ¿no? Luis toca el cajón y canta festejo. Digamos aquí que esta es una oración, porque tiene también dos proposiciones. En el caso de la oración compuesta, dice, los jugadores ganaron el campeonato, pero no los premiaron. En este caso de aquí, al igual que el anterior, están unidos por un enlace en este caso, ¿no? Y como están unidas dos proposiciones, al igual que acá, forman oraciones compuestas. En este caso, las proposiciones solo aparecen en las oraciones compuestas. Veamos qué más. Clases de oraciones. Según su clasificación, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Clasificación sintáctica, según su forma o su estructura, por la presencia de sujeto y predicado. Se clasifica en dos partes. Oración bimembre es aquella que está compuesta por sujeto y predicado, los cuales se implican mutuamente, o sea, se relacionan entre ellos y guardan concordancia. Es una oración bimembre. En lo que se refiere a la oración unimembre, es aquella que no puede dividirse en sujeto y en predicado. Con respecto a la clase de oración unimembre, vamos a tener aquellas que no tienen verbo. Dice, no son aquellas que no tienen verbo conjugado,
funcionando como núcleo, adquieren valor de acuerdo al contexto. Por ejemplo, dicen, ¿no? Estas son oraciones unimiembres. ¿Qué tal? Socorro, muy bien, feliz Navidad, qué gol, ¿no? Son expresiones, digamos, que son parte de las oraciones unimiembres. Y también aquellos con verbo impersonal. En el caso de los verbos impersonales, no admiten sujeto. Y por ejemplo, están relacionados al clima y al tiempo. Por ejemplo, llover, nevar, garbar, relampaguear, tronear, amanecer, anochecer. Digamos que son algunos de los verbos en los que se denomina verbos impersonales. Llovió toda la noche, nevará de seguro, ya amanecerá. Esta relación al clima, por lo tanto, es un verbo impersonal. Ahora, los verbos ser, estar, hacer y haber pueden funcionar también como impersonales. Se vive bien, está nublado, se necesita, hace calor, digamos que son algunos de los verbos que también pueden ser impersonales. No hay presencia del sujeto. Ahora, con respecto a la presencia de proposiciones, se clasifica de dos maneras. Oraciones simples, sin proposiciones, y en la cual solamente se presenta un solo verbo principal. En este caso dice, Luis vendrá a la fiesta. ¿Cuál es el verbo ahí? Acordémonos que el verbo es aquella palabra que expresa acción. En este caso, vendrá la palabra que expresa acción y por lo tanto es el verbo. Messi va a venir al Perú. Venir es el verbo. Ha venido. También digamos que es el verbo, ¿no? Esto con respecto a la oración simple. Con respecto a la oración compuesta, solo se presenta en las proposiciones. Por lo general, en cada proposición hay uno o dos verbos conjugados, simples o compuestos. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Viajó a España o ella no vino a despedirse. Él viajó a España o ella no vino a despedirse. En este caso, no vino, del verbo venir, es el verbo, viajó, digamos que es otro verbo. Por lo tanto, aquí hay una proposición y aquí hay otra. De esa forma, son dos proposiciones unidas por un nexo, que finalmente va a formar lo que es una oración compuesta. Ahora, vamos a ver acá, en la primera pregunta, a ver, por favor, quiero que todos participen, ¿ya? Dice, ay mi Dios del cielo. ¿Ese será una oración bimembre o unimembre? A ver, estoy preguntando, ¿ah? En la primera oración, ¿es oración bimembre o oración unimembre? Unimembre, profesor. Muy bien, Edith, te voy a considerar a ti porque tú estás participando. Muy bien. Es oración unimembre, correcto. No hay verbo. Ay, mi Dios del cielo. No hay. Por lo tanto, esto de aquí es una oración unimembre. En la segunda dice, es tarde para lamentarse. Ahí será unimembre o bimembre. Bimembre.
Bimembre, ¿no? A ver, es tarde para lamentarse. ¿Hay verbo ahí? Sí, hay verbo, ¿no? Por lo tanto, es bimembre. Aquí ponemos entonces que es bimembre. Adiós. ¿Unimembre o bimembre? Bimembre, profesor. O Dice a más bimembre. tardar el día No, miércoles. no. No hay verbo, Edith. Adiós no es un verbo. Y si no hay verbo, ¿cómo se llama? No hay verbo ni sujeto. Unimembre, profesor. Unimembre, correcto, ¿no? Unimembre. Muy bien. En todo caso, la siguiente dice, aquí se vende pollo fresco. Si presenta sujeto y predicado, ¿qué sería? Y verbo también. Aquí se vende pollo fresco. Creo que es... Si tiene sujeto, tiene verbo y tiene predicado, Bimembre, profesor. bimembre. Eso tienes que darte cuenta, ¿no? Si tiene sujeto, verbo y predicado, tiene oración bimembre. Muy bien. A ver lo demás, ustedes lo terminan, por favor. Ahora vamos a ver la oración según su clasificación semántica. Dentro de ello, podemos verificar según la actitud del hablante. Vayamos a la siguiente columna. Aquí vamos a ver la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Si alguien afirma o niega algo que haya sucedido o que va a suceder, se llama enunciativas. Entonces, aquí se expresa una idea, una opinión sobre algo que va a suceder o sucedió. En todo caso, las enunciativas son esas. Enunciativas son aquellos que afirman o niegan algo. Dice, el viernes será una noche importante. Está anunciando algo, está anunciando que va a suceder algún evento de repente, ¿no? Entonces se llama enunciativas. En el caso de las exclamativas, son aquellas que expresan la emoción del hablante, que puede ser de sorpresa, dolor, miedo, ira o alegría. Se reconoce por la entonación y también por la presencia de los signos de admiración, tanto al principio como al final. A eso se le llama oraciones exclamativas. Si lleva signo de admiración al inicio, signo de admiración al final, van a ser oraciones exclamativas. Ahora, con respecto a las oraciones dubitativas, dubitativas expresan duda que tiene el hablante, por ejemplo, ¿no? En estos casos, para reforzar lo que es la duda, por lo general se utiliza estas palabras, ¿no? Quizás, tal vez. Eso se expresa en duda. Por ejemplo, quizás llegue tarde. Estás expresando duda. Tal vez ingrese a la universidad. Estás expresando duda. Con respecto a las oraciones interrogativas, así como las, digamos, las exclamativas, las interrogativas es algo similar. Lo único que aquí se utiliza el signo de interrogación. Y por lo general se utiliza para realizar preguntas. También se le conoce como indagativas. Indagativas, ¿por qué? Porque indagas algo.
Hay que tener en cuenta una cosa. Hay la interrogativa directa, que también se conoce como interrogativa total, cuando el hablante no tiene ningún conocimiento y requieren una respuesta, ya sea afirmativa o negativa. A eso se le llama interrogativa directa. Solamente tiene dos opciones de respuesta. Afirmativa o negativa. ¿Te gusta el ceviche? Tienes dos opciones, sí o no. Si tienes esa opción, digamos que es una interrogativa directa. ¿Quieres una gaseosa? Tiene dos opciones, sí o no. ¿Me llamaron? Sí o no. Cuando se dice de esa manera, es una interrogativa directa. Ahora, si se habla de interrogativa parcial, quiere decir cuando se da a conocer una falta de información sobre un aspecto previamente conocido o supuestamente que se sepa, ¿no? Por ejemplo, ¿quién vio mi lapicero ayer? Ahí puedes mencionar un nombre, puede ser Juan, Lucho, María, quien sea, ¿no? ¿Dónde adquiriste esa hermosa cartera? Ah, en una tienda, puede ser una tienda de centro comercial. Entonces ahí puede ser, ¿no? Estás dando una interrogación parcial. Ahora, con respecto a la indirecta, a las interrogativas indirectas, específicamente indirecta total, su estructura es con el empleo del condicional sí. No con tilde, sino sí sin tilde. No sé si llegó la encomienda. Ignoro si fuiste a la cita. Estás condicionando una acción, por lo tanto es una interrogativa indirecta total. Y si en el caso hablamos de indirecta parcial, son aquellas que se emplean con la presencia de partículas interrogativas. A eso se le llama cuando uno utiliza, por ejemplo, el cuándo, el quién, el cómo, el dónde. Eso se le llama indirecta parcial. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces sigamos con las desiderativas. Desiderativas son aquellas que expresan deseo. Se llama también optativas y se caracteriza por llevar un verbo en modo subjuntivo, o sea, en modo de deseo. Subjuntivo quiere decir deseo. Dice, ojalá. Este es el primer indicio que te indica una oración desiderativa. Ojalá venga a verme. Ojalá me compren la bicicleta. Ojalá viaje en vacaciones. Ojalá apruebe el curso de lenguaje. Ojalá, ¿no? Quisiera también, ¿no? Quisiera que sea domingo. Quisiera que mañana sea feriado. Quisiera salir bien en mis exámenes. Estás, digamos, deseando algo, ¿no? Y en este caso, digamos, que tengas un lindo día es también una expresión, pero de deseo, ¿no? De buenos deseos. Ahora, con respecto a las exhortativas. Exhortativas quiere dar orden, consejo, ruego o súplica. Pero por lo general es orden. Por ejemplo, acérquense sin hacer ruido. Estás dando una orden. Se prohíbe fumar. También estás señalando una orden. No me olvides, por favor. Ahí estás dando un ruego, una súplica, digámoslo así. En todo caso, las exhortativas es eso. Bien, desarrollado eso, vamos a desarrollar juntos algunas de estas oraciones. A ver. Nuestra patria es libre, dice. Está afirmando algo. Está anunciando algo. ¿Qué clase de oración es? A ver, chicos, participen. ¿Qué clase de oración es ahí? En la cual se afirma o se niega algo. A ver,
Maylí, ¿me escucha? Maylí, ¿me escucha? Si una oración está afirmando o negando algo, ¿qué sería? Estamos hablando de este tipo de oraciones. Estamos hablando de la oración según tipo del hablante. Estamos hablando de acá, de este tema, de las enunciativas, exclamativas, dubitativas. Estamos hablando de eso. Interrogativas, exclamativas, desiderativas, exhortativas. Acá dice, nuestra patria es libre. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué tipo de oración sería ahí?